Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, les aseguro, va a dejar a más de uno boquiabierto. Si eres fan de las novelas turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te hacen vivir mil emociones, entonces prepárate, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado en boca de todos, Hande y Kerem. Si has leído bien el título y antes de que pienses que ya sabes de qué va, déjame decirte que la verdad detrás de su adelanto de boda es algo que te va a sorprender. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas y estarás siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Empezamos. Así que, como les decía, la noticia del adelanto de la boda de Hande y Kerem ha sido un verdadero torbellino en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Muchísimos fans están eufóricos, celebrando la próxima unión de esta pareja tan querida, pero también hay muchísima especulación. ¿Por qué han decidido adelantar su enlace matrimonial? ¿Hay alguna razón de peso detrás de esta decisión? ¿Será un embarazo sorpresa? ¿Presión familiar? ¿O quizás una estrategia para consolidar su imagen pública? Pues bien, en este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, vamos a analizar las pistas, los rumores, y lo que más importa, la verdad detrás de este adelanto de boda que, repito, promete ser reveladora y sorprendente. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Sus seguidores más fieles ya intuían algo más que una simple amistad, y no tardaron en confirmarse los rumores de su relación. Su romance se convirtió en uno de los más seguidos y admirados, y era solo cuestión de tiempo para que dieran el siguiente paso. Cuando anunciaron su compromiso, la alegría fue generalizada. Ambos se han consolidado como dos de las figuras más importantes de la actuación turca, con una base de fans global que los adora. Hande, con su carisma y belleza, ha conquistado corazones en todo el mundo, mientras que Kerem, con su talento y personalidad, ha demostrado ser un actor polifacético y un ícono para muchos jóvenes. Juntos forman una pareja poderosa, y la idea de su boda era algo que todos esperaban con ansias. ¿Pero qué significa adelantar la boda? Originalmente se rumoreaba que la boda se llevaría a cabo a finales de este año o principios del próximo. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que el enlace se adelantará considerablemente, quizás a la primavera o incluso antes. Este cambio repentino ha desatado una ola de conjeturas. Las teorías más populares, como mencioné al principio, giran en torno a un posible embarazo. No es raro que en el mundo del espectáculo, cuando una pareja decide acelerar su boda, uno de los motivos sea la llegada de un bebé. Las redes sociales se han llenado de mensajes como «será mamá» o «felicidades por el futuro bebé». Sin embargo, hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada al respecto. Lo que sí es cierto es que si estuvieran esperando un hijo, sería una noticia maravillosa que sin duda alegraría a sus fans. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la presión familiar. En muchas culturas, y la turca no es la excepción, las familias tienen un rol importante en las decisiones importantes de la vida de sus hijos, y el matrimonio es, sin duda, una de ellas. Quizás las familias de Hande y Kerem han tenido un papel activo en la aceleración de la boda, por motivos que solo ellos conocen. Podría ser el deseo de verlos casados cuanto antes, de asegurar su futuro juntos, o simplemente porque ambos sienten que es el momento perfecto y sus familias apoyan esa decisión al 100%. Es importante recordar que a pesar de su fama, Hande y Kerem son personas con sus propias raíces y tradiciones, y la opinión y el apoyo de sus seres queridos siempre son valiosos. Pero no podemos descartar la posibilidad de que haya motivos más pragmáticos detrás de esta decisión. En el mundo del espectáculo, a veces las bodas se planifican estratégicamente. Podría ser una forma de consolidar su imagen como pareja sólida y estable, o incluso una manera de generar expectación y mantener su popularidad en un momento en que ambos están en la cima de sus carreras. Ambos tienen proyectos individuales en marcha, y una boda tan mediática podría ser una forma de capitalizar esa atención y traducirla en oportunidades laborales futuras. Sin embargo, viniendo de una pareja tan transparente y genuina como él,
Esta teoría suena un poco menos probable, aunque no imposible. Analicemos las pistas que hemos podido recopilar. En algunas entrevistas recientes, tanto Ande como Kerem han hablado sobre su relación con un brillo especial en los ojos. Ande, por ejemplo, ha comentado en alguna ocasión que se siente increíblemente feliz y en paz junto a Kerem, y que sueña con formar una familia. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy reservado pero transparente en cuanto a sus sentimientos, y ha dejado claro que Ande es el amor de su vida y que quiere pasar el resto de sus días a su lado. Estas declaraciones, aunque poéticas, nos dan una idea de la profundidad de sus sentimientos y de su deseo de comprometerse a largo plazo. El adelanto de la boda, en este contexto, podría ser simplemente la manifestación de un deseo mutuo de formalizar su amor cuanto antes, porque sienten que están listos para dar ese gran paso. Además, hemos visto a la pareja compartir momentos muy tiernos en sus redes sociales, mostrando una complicidad que va más allá de la pantalla. Viajes juntos, cenas románticas y momentos cotidianos que demuestran que su relación es fuerte y sólida. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente en sus carreras, todo ello sugiere una conexión profunda y un amor verdadero. Por lo tanto, la idea de que simplemente quieren casarse porque se aman y se sienten preparados es, quizás, la explicación más sencilla y a la vez, la más hermosa. Ahora bien, ¿qué hay de la verdad revelada, que mencionamos en el título? Y aquí es donde quiero que pongan atención, porque esta es la parte que les va a sorprender. No se trata solo de un deseo de casarse, sino de una razón más específica, una que ha estado circulando en ciertos círculos y que, si se confirma, cambiará la forma en que muchos vemos su decisión. Según fuentes cercanas a la pareja, la verdad detrás del adelanto de la boda no es un embarazo sorpresivo, aunque algunos lo especulan. Tampoco es una presión familiar externa. La razón principal, y esto es lo que va a dejar a muchos con la boca abierta, es la siguiente: Ande y Kerem han tomado la decisión de adelantar su boda para poder dar un paso importante en sus carreras, un paso que requiere una estabilidad y un compromiso mayor del que una relación aún sin formalizar podría ofrecerles en ese momento. Y aquí viene el giro inesperado: se trata de una importante oportunidad de inversión en Estados Unidos. Sí, han escuchado bien. Al parecer, Ande y Kerem han estado trabajando en un proyecto secreto en Hollywood que podría lanzar sus carreras a nivel internacional de una manera sin precedentes. Este proyecto, que aún no ha sido revelado públicamente, requiere una dedicación completa y una imagen de pareja consolidada y seria. La necesidad de establecerse como una pareja legalmente casada se ha vuelto crucial para poder avanzar en las negociaciones y asegurar este proyecto tan ambicioso. Imaginen nuestros queridos Ande y Kerem conquistando Hollywood. Esto explicaría por qué han sido tan herméticos con los detalles del adelanto de la boda. No es por esconder una noticia personal, sino por proteger un proyecto profesional que aún no está listo para ser anunciado. La boda se convierte así en un paso estratégico, un ancla que les permitirá volar más alto y más lejos en sus carreras. Es un movimiento audaz, pero que demuestra la inteligencia y la visión a largo plazo de esta pareja. Además, este enfoque estratégico no quita romanticismo a su decisión. Al contrario, demuestra que su amor es tan fuerte que incluso lo utilizan como una base sólida para construir un futuro profesional juntos. Es una forma de decir: nos amamos, queremos estar juntos para siempre y vamos a construir nuestros sueños, tanto personales como profesionales, de la mano. Por supuesto, esta información proviene de fuentes no oficiales, pero la coherencia de los rumores y la forma en que encaja con la personalidad ambiciosa y trabajadora de Ande y Kerem hace que sea una teoría muy plausible. Además, hemos notado que ambos han estado viajando con más frecuencia a Estados Unidos en los últimos meses, algo que antes no era tan común. Esto podría ser una señal de que estaban ultimando los detalles de este proyecto y por ende de la boda. Ahora, ¿qué significa esto para sus fans? Significa que tenemos que prepararnos para ver a Ande y Kerem en escenarios internacionales, brillando con luz propia. Y mientras trabajan en Hollywood, su boda será un evento que, sin duda, paralizará el mundo del espectáculo. En resumen, la decisión de Ande y Kerem de adelantar su boda, lejos de ser un simple capricho o una noticia más en la prensa rosa, parece estar impulsada por una combinación de amor profundo y ambición profesional. La necesidad de consolidar su unión para poder emprender un importante proyecto en Hollywood es la razón principal detrás de este adelanto, una verdad revelada que espero les haya sorprendido tanto como a mí al descubrir. Irla. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis. Espero que esta información les haya resultado intrigante e informativa.
Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta posible razón detrás del adelanto de la boda? ¿Les sorprende la idea de verlos en Hollywood? Dejen sus comentarios abajo, que los leeré con mucho interés. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido exclusivo sobre sus artistas favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las mejores noticias y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.